¿Alguna vez has pensado que una pequeña decisión podría cambiar por completo tu vida? Antes de continuar, tengo una petición del corazón: suscríbete a mi canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, se siente como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes. Además, YouTube también te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. Abril tenía 27 años y vivía en España, en una ciudad donde cada día parecía pesarle más que el anterior. Su vida, a simple vista, parecía normal, pero por dentro estaba completamente desbordada. Durante 5 meses, los recibos se acumularon, las deudas crecieron y cada día que pasaba, la sensación de ahogo era más fuerte. Trabajaba sin descanso, día tras día, y aún así, al final de la semana, el dinero se desvanecía como arena entre los dedos. La ansiedad la acompañaba incluso mientras dormía, y las noches sin descanso se habían vuelto tan comunes que ya no recordaba la última vez que había descansado de verdad. Cada llamada del banco la hacía estremecerse. Sentía que el mundo entero la observaba y juzgaba, aunque nadie lo supiera. Su pequeño hermano dependía de ella, y el miedo de quedarse sin un hogar se convertía en una sombra constante. La presión era insoportable, y Abril sentía que cada decisión que tomaba solo empeoraba las cosas. Estaba cansada, desanimada, sola y, sobre todo, perdida. Un día, después de recibir otro aviso del banco, Abril simplemente no pudo más. Se refugió en el baño, cerrando la puerta tras de sí, buscando escapar de un incendio que ardía dentro de su pecho. No era fuego literal, era el miedo, la desesperación y la culpa quemándola desde adentro. Se deslizó por las paredes frías hasta sentarse en el suelo, con las lágrimas mezclándose con sus suspiros entrecortados. El goteo del grifo parecía marcar el ritmo de su corazón acelerado, recordándole que la vida no se detenía, aunque ella quisiera hacerlo. Por primera vez, habló en voz alta consigo misma, con la voz quebrada y temblorosa: no puedo más. Estoy en mi límite. Fue en ese momento, en lo más bajo de su vida, que algo inesperado ocurrió. Sus ojos se posaron en una pequeña repisa cerca del espejo. Entre cajas viejas y un frasco vacío de perfume, encontró un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Era de su abuelo, un hombre que siempre le decía que Dios nunca abandona a nadie, incluso cuando todo parece perdido. Abril estaba tan rota por dentro que cualquier pequeña señal parecía significativa. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Allí estaba escrito, con la letra firme y familiar de su abuelo: no necesitas hacerlo todo. Solo da el primer paso correcto. Ese simple mensaje fue como un golpe directo al corazón. Era directo, lógico y al mismo tiempo profundamente poderoso. Abril se quedó unos minutos en silencio, mirando el papel, sintiendo como algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Esa frase removió su miedo, su vergüenza y su parálisis emocional. Fue el pequeño empujón que necesitaba para comenzar a moverse, para actuar, aunque solo fuera un paso mínimo. Esa noche, todavía llorando y temblando, decidió dar ese primer paso. No sabía exactamente qué cambiaría, pero sentía que algo dentro de ella le estaba diciendo que debía empezar, que cada acción, por pequeña que fuera, podría acercarla a un alivio que hasta ese momento parecía imposible. Abril eligió enfrentar sus deudas de manera directa. No todo a la vez, solo lo más pequeño primero. Pagó la deuda más insignificante, aquella que parecía casi ridícula comparada con el resto, pero que se convirtió en su primera victoria después de meses de angustia. Cerró la aplicación del banco y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que respiraba. Que tal vez, solo tal vez, había una salida. El primer paso correcto no resolvía todo, pero le dio claridad.
Le recordó que la desesperación no era permanente y que cada acción consciente podía marcar la diferencia. Esa pequeña decisión le devolvió algo que creía perdido, la sensación de control sobre su propia vida. Abril se levantó, tomó un cuaderno viejo y comenzó a organizar cada número, cada deuda, cada gasto atrasado. La realidad fue un golpe duro, sumando todo, desde tarjetas de crédito hasta préstamos pequeños y multas, la cifra superaba 3 meses completos de su salario. Por un momento, el pánico intentó apoderarse de ella, pero recordó las palabras de su abuelo, solo da el primer paso correcto. Con esa fuerza, decidió continuar, paso a paso, sin intentar resolverlo todo de golpe. Fue así como, con un acto tan simple como pagar la deuda más pequeña primero, Abril comenzó un camino de transformación. No sabía todavía hasta dónde llegaría, pero la semilla de la esperanza había sido plantada. Ese primer movimiento marcaría el inicio de un cambio que no solo afectaría sus finanzas, sino también su confianza, su autoestima y su capacidad de creer en sí misma nuevamente. A la mañana siguiente, Abril se despertó con una mezcla de miedo y determinación. Recordaba perfectamente el sobre de su abuelo y la frase que había leído la noche anterior. Sabía que no podía resolver todo de inmediato, pero comprendió que podía avanzar paso a paso. Esa claridad fue la chispa que necesitaba para cambiar la dirección de su vida. El segundo paso fue enfrentar otra deuda, un poco más grande que la primera. Se sentó frente a su computadora y abrió la aplicación del banco, revisando cuidadosamente cada número y cada recibo. El estrés todavía estaba ahí, pero ahora estaba acompañado de una sensación nueva, control. Por primera vez en meses, sentía que podía tomar decisiones concretas y efectivas. Abril se dio cuenta de que su desesperación anterior había surgido porque había intentado enfrentar todo de golpe. Cada factura, cada préstamo, cada retraso parecía demasiado abrumador. Ahora, al dividir los problemas en partes manejables, podía respirar y pensar con claridad. Cada pago que realizaba, por pequeño que fuera, era una victoria que le devolvía confianza. El tercer paso fue similar, seleccionó otra deuda, verificó sus posibilidades y realizó el pago. La consistencia se convirtió en su aliada. Aunque cada acción era pequeña, juntas empezaban a crear un cambio tangible. Su mente comenzó a acostumbrarse a la idea de que podía tomar decisiones financieras responsables y que el miedo ya no controlaba cada movimiento. Para el quinto día, Abril había alcanzado un punto crítico, decidió enfrentarse directamente a todos sus acreedores. Hizo llamadas una por una, con claridad y sin excusas. Ya no se escondía ni evitaba responsabilidades. Su mensaje era simple y firme: quiero pagar. Puedo abonar X euros al mes. Si no lo aceptan, no negociaré más. Ese acto de valentía tuvo un impacto inmediato. Negoció reducciones de interés, obtuvo descuentos por pagos anticipados y transformó deudas aparentemente imposibles en cantidades manejables. Por primera vez en mucho tiempo, Abril sintió que podía respirar sin el peso del miedo aplastando su pecho. Pero no solo se trataba de las finanzas. Este proceso le enseñó una lección mucho más profunda: la acción y la claridad mental eran más poderosas que cualquier miedo. Cada pequeña decisión que tomaba fortalecía su autoestima, le devolvía confianza y le demostraba que podía confiar en sí misma para superar cualquier crisis. Abril comenzó a organizar sus números de manera profesional. Sus conocimientos en contabilidad, que había aprendido años atrás pero que nunca había aplicado plenamente, ahora eran su herramienta para reconstruir su vida. Poco a poco, comenzó a asesorar a pequeños negocios locales, ayudándolos a ordenar sus finanzas. Lo que había sido solo un conocimiento teórico se transformó en un recurso valioso que le permitió generar ingresos de manera sostenible. Cada cliente que ayudaba le daba un sentido de propósito y seguridad.
La sensación de poder y control sobre su vida crecía día a día. Lo que había empezado como una deuda asfixiante se estaba convirtiendo en una oportunidad para redescubrir su verdadero potencial. Abril se dio cuenta de que, aunque el primer paso había sido pequeño, cada paso posterior consolidaba su camino hacia la libertad financiera y personal. Con cada pago, cada negociación y cada cliente atendido, Abril no solo reducía sus deudas, sino que reconstruía su confianza. Aprendió que enfrentar los problemas con estrategia, determinación y consistencia puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en historias de éxito y esperanza. A medida que Abril avanzaba, se dio cuenta de que su transformación no solo era financiera, sino también personal. Cada deuda pagada y cada negociación exitosa reforzaba algo dentro de ella, la certeza de que era capaz de superar cualquier obstáculo. Lo que antes parecía imposible, ahora se sentía alcanzable. Un día, un empresario local, dueño de varias pequeñas tiendas, escuchó sobre su trabajo y quiso reunirse con ella. Abril estaba nerviosa, el sudor le cubría las manos y su corazón latía con fuerza. Nunca había manejado algo tan grande. Pero respiró hondo, recordó todos los pasos que había dado y decidió confiar en sí misma. En la reunión, mostró exactamente lo que sabía hacer. Explicó cómo podía organizar las finanzas del grupo de negocios, reducir gastos innecesarios y optimizar recursos. Al finalizar, el empresario le preguntó, ¿cuánto cobras por asumir toda la contabilidad de mis tiendas? Ese momento fue decisivo. Una respuesta incorrecta podía significar perder la oportunidad, y una correcta podía cambiar su vida para siempre. Abril respondió con claridad y seguridad. La confianza que había construido en los días anteriores se reflejaba en cada palabra. El empresario aceptó de inmediato. Ese contrato no solo le dio un ingreso estable y significativo, sino que validó todo su esfuerzo y la convirtió en una profesional respetada en su comunidad. Con el primer gran contrato en sus manos, Abril expandió su negocio. Contrató a su primera asistente, una joven madre desempleada que necesitaba una oportunidad, igual que ella en su momento. Comprendió que su éxito no solo dependía de su trabajo, sino también de cómo podía ayudar a otros a prosperar. Cada nuevo cliente y cada proyecto exitoso aumentaban su confianza y reforzaban la certeza de que había tomado la decisión correcta. La vida de Abril comenzó a cambiar de manera tangible. Su ingreso ya no solo le permitía cubrir deudas, sino que le daba libertad para planificar, ahorrar y disfrutar de su tiempo sin miedo constante. La seguridad financiera le permitió volver a disfrutar momentos simples, paseos con su hermano, fines de semana tranquilos, y hasta compras sin culpa ni ansiedad. Pero el cambio más profundo no estaba solo en el dinero. Abril redescubrió su valor y su capacidad para tomar decisiones, enfrentar problemas y crear oportunidades. Comprendió que había tenido las herramientas y habilidades necesarias desde el principio, pero necesitaba valor para usarlas y dar el primer paso. Cada acción que tomó, desde pagar la deuda más pequeña hasta negociar con acreedores y asumir grandes contratos, formó un efecto dominó que transformó completamente su vida. Lo que comenzó como desesperación se convirtió en propósito, confianza y prosperidad. Abril aprendió que las dificultades son temporales cuando se actúa con estrategia y determinación, y que cada pequeño paso correcto puede conducir a una transformación profunda y duradera. Aquel primer paso, tan simple como parecía, fue el inicio de una historia de éxito que nadie hubiera predicho cuando ella estaba sentada en el baño, sintiéndose completamente derrotada. Esa lección se convirtió en su principio rector, actuar con claridad, paso a paso, y confiar en uno mismo incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, Abril se convirtió en un referente en su comunidad. Los negocios pequeños comenzaron a buscarla para organizar sus finanzas, asesorar sobre presupuestos y planificar estrategias que les permitieran crecer de manera sostenible. Lo que antes era un conocimiento dormido en sus estudios de contabilidad,
ahora se transformaba en una herramienta poderosa para cambiar vidas, incluida la suya. Cada contrato cerrado le daba más seguridad y le permitía ver que su esfuerzo y disciplina estaban dando frutos. Abril ya no se sentía atrapada por las deudas, cada paso que daba la acercaba más a la libertad financiera. Y con esa libertad vino algo aún más valioso, la tranquilidad emocional. Abril comenzó a establecer rutinas que antes eran imposibles. Caminatas al atardecer con su hermano, fines de semana sin preocupaciones financieras, noches completas de sueño sin el peso del estrés constante. La vida que había parecido imposible cuando estaba al borde del colapso ahora se desplegaba frente a ella, paso a paso, con paciencia y constancia. La confianza en sí misma creció de manera exponencial. Cada cliente atendido, cada contrato cumplido, cada deuda saldada fortalecía su autoestima. Abril comprendió que la clave no estaba solo en el dinero, sino en asumir el control de su vida, en enfrentar los problemas directamente y en usar sus habilidades de manera efectiva. En este proceso, también encontró un profundo sentido de propósito. No solo transformaba su vida, sino que ayudaba a otros a mejorar la suya. Su negocio empezó a expandirse de manera natural, porque ofrecía no solo servicios contables, sino claridad, organización y tranquilidad. La demanda creció rápidamente, y con ella, la sensación de que estaba exactamente donde debía estar. Abril entendió algo fundamental: el cambio no sucede de manera instantánea, pero cada acción, por pequeña que parezca, tiene un efecto acumulativo. Lo que había comenzado como un pequeño paso para pagar una deuda insignificante se había convertido en una transformación completa de su vida, desde la gestión financiera hasta la autoestima y el propósito personal. La historia de Abril demuestra que la verdadera transformación comienza con una decisión: dar el primer paso correcto. Y aunque los problemas pueden parecer insuperables, la acción constante, la planificación y la determinación son capaces de cambiar incluso la situación más desesperada en una historia de éxito inspiradora. Con cada nuevo cliente, Abril se volvía más confiada y segura de sí misma. Ya no se sentía atrapada por la ansiedad del pasado ni por las deudas que una vez la habían paralizado. Cada proyecto exitoso reafirmaba que había tomado las decisiones correctas y que su vida estaba finalmente en sus manos. Abril comenzó a delegar tareas, contrató a su primera asistente y aprendió a equilibrar su trabajo con su vida personal. La sensación de control y libertad le permitió enfocarse no solo en crecer económicamente, sino también en disfrutar de momentos simples y significativos junto a su hermano. La felicidad que antes parecía inalcanzable ahora formaba parte de su día a día: risas compartidas, paseos tranquilos, noches de sueño reparador. Su historia se volvió un ejemplo de resiliencia y perseverancia. La lección más poderosa que Abril aprendió fue que no necesitaba resolver todo a la vez. Comenzar con un paso pequeño, tomar decisiones conscientes y mantenerse constante podía transformar cualquier situación. Cada acción, por mínima que pareciera, tenía un impacto directo en su futuro y en su bienestar emocional. Abril descubrió que su verdadero valor no estaba solo en sus conocimientos contables, sino en su capacidad para actuar con coraje, enfrentar los desafíos y aprovechar sus habilidades para crear oportunidades. Lo que antes era miedo y desesperación se convirtió en propósito, confianza y prosperidad. Hoy, Abril no solo había eliminado sus deudas, sino que también había construido una vida estable, segura y plena. Su relación con el dinero había cambiado, y con ello su relación consigo misma. Había aprendido que la claridad, la acción y la perseverancia eran más poderosas que cualquier miedo o problema financiero. La historia de Abril nos recuerda que todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de cambiar nuestras vidas. Incluso cuando todo parece perdido, un paso correcto, aunque pequeño, puede ser el inicio de una transformación que impacte no solo nuestras finanzas, sino nuestra confianza, nuestro propósito y nuestra felicidad. Si algo podemos aprender de Abril es que nunca es tarde para empezar.
Nunca es tarde para enfrentar los problemas, asumir el control y dar el primer paso hacia una vida mejor. Cada pequeño paso que tomamos con decisión puede abrir el camino hacia un futuro lleno de oportunidades, seguridad y paz interior.